Bueno, la que se ha liado en un momento. Y no estamos hablando de la intolerancia de la gente hacia las camisas con rayas porque se ven mal en vídeos, lo que es conocido como efecto Moiré. No hablamos de esa clase de intolerancia. Estamos hablando de un tema que ha revuelto las aguas del mundillo del fitness, y es sentir el músculo o no sentir el músculo. Bueno, este es algo que se ha hecho muchísimo tiempo, lo de sentir el músculo como criterio para elegir los ejercicios o no elegirlos. Y como vamos a ver, las cosas son un poquito más complejas que decir, oye, sentir el músculo está bien o oye, sentir el músculo está mal. Varios influencers han dado su opinión al respecto y yo voy a dar la mía. Ojo, atención, parte de lo que voy a decir no tiene base científica todavía, o bueno, puede que no la tenga nunca. Simplemente voy a dar mi opinión, ¿vale? Y a pesar de que valoréis muchísimo mi opinión, es únicamente mi opinión, no es ciencia. Entonces, hay que interpretar bien lo que voy a decir, voy a intentar ser claro y hablemos de si debemos utilizar el sentir el músculo como criterio para decir si un ejercicio es bueno o no. Bueno, para saber si sentir el músculo es bueno o no, de cara a seleccionar los ejercicios de nuestra rutina, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? La primera de todas ellas, ¿qué es lo que hace crecer el músculo? Que es la tensión mecánica. Y la segunda, ¿qué es lo que supone el hecho de que sintamos el músculo? Bueno, al final lo que va a hacer crecer el músculo es la tensión mecánica. Y para generar tensión mecánica, lo que necesitamos es que la demanda sobre este músculo sea muy alta. Es decir, que un ejercicio haga que un músculo trabaje mucho. Dicho así, rápido y mal, pero ya he descrito la tensión mecánica otras muchas veces, entonces no voy a pararme en este punto. Y punto número 2, ¿qué es sentir el músculo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el músculo, al igual que el resto del cuerpo, manda señales constantemente al cerebro sobre cuál es su estado, cuál es su elongamiento, qué pasa en su entorno, pues una serie de señales, ¿no? Y tu cerebro interpreta dichas señales. Realmente al cerebro llegan miles de millones de inputs a cada instante, ¿vale? Porque al final el cerebro controla cómo está todo el cuerpo en todo momento. Pero una de ellas son la posición del músculo, el estado del músculo, etc. Vale, pues el dolor se produce cuando el cerebro interpreta que algunas de estas señales que le están llegando podrían suponer una amenaza para tu cuerpo, ¿vale? Si por ejemplo tu cerebro considera que hacer fuerza aquí completamente estirado podría ser dañino en un futuro o en este mismo instante para tu bíceps, lo que hace es generarte dolor en el bíceps para que pares, porque sabe que si sigues puede suponer una ruptura. Ya hemos hablado previamente del sistema del dolor, pero bueno, hay otros vídeos, por ejemplo, el del dolor de rodilla, que os dejaré aquí en algún lado, para que le echéis un ojillo, pero básicamente el cerebro te avisa con el dolor de que algo va mal, o algo podría ir mal, no es que vaya mal, es que podría ir mal ahora o en un futuro. Y por eso estas temporadas que igual estás metiendo mucha carga a una zona, o has aumentado de golpe tu carga de entrenamiento, empiezan las molestias. Es tu cerebro avisándote de que igual te estás pasando un poquito y podría suponer un riesgo para ti en un futuro. Pero aquí hay una pequeña trampa, y es que, como te he dicho, el cerebro simplemente interpreta que algo podría ir mal o podría ir mal en un futuro. Por lo tanto, realmente no es una amenaza real, es una amenaza que el cerebro percibe e interpreta. Y entonces yo considero, y esto es una opinión personal, no es algo que esté basado en ciencia ni nada, que el hecho de sentir el músculo es lo mismo que el músculo te duela o que algo te duela. Sentir el músculo significa que el cerebro sabe que hay un estrés muy elevado en él y que bueno, hay que tener cuidado porque esto puede suponer un riesgo. Por eso el dolor o el sentir el músculo aumenta durante la serie, porque según aumenta el estrés que hay dentro del músculo, el cerebro interpreta una amenaza mayor. De hecho, me atrevería a decir, y de esto creo que sí hay ciencia, pero no la he mirado mucho, que el hecho de que tu músculo se canse y sientas esa fatiga no es realmente una inhabilidad o una incapacidad tuya para dejar de sentir, o sea, dejar de aplicar fuerza. Es tu cerebro restándote capacidad de aplicar fuerza porque percibe que podrías dañarte en un futuro. Y de hecho esto se explicaría bastante por qué una de las adaptaciones más importantes que se dan cuando dejamos de ser principiantes es que somos más capaces de aplicar fuerza, es decir, nuestra habilidad de aplicar fuerza aumenta porque somos más capaces de reclutar todo el músculo. Tu cerebro ya no te limita porque sabe que el estímulo que le estás dando a las pesas no son peligrosas o no tan peligrosas. Pero con lo que he dicho hasta aquí, podríamos llegar a suponer que el sentir el músculo es algo que puede funcionar muy bien porque, ostras, si hay un estrés muy elevado, lo sientes, ¿no? Pues entonces vamos a utilizarlo para medir el estrés. Pero, como he dicho, esto es muy engañoso porque el cerebro interpreta muchas cosas como una amenaza. Y un ejemplo claro es que, por ejemplo, cuando hacemos press banca hay mucha gente que no siente el pectoral, solo siente el tríceps. Y la demanda sobre el pectoral es muy elevada. Y hay otras personas que, haciendo tracciones,
como remos por ejemplo, siente a fuego el bíceps y realmente el bíceps no está trabajando, no está contribuyendo a nivel mecánico a una medida muy elevada. Y esto nos demuestra que en esos casos, por ejemplo el de la tracción, pues por lo que sea el cerebro percibe una amenaza para el bíceps o te hace sentirlo por alguna razón de esta índole y realmente la contribución no es muy alta. Y como la contribución no es muy alta, la demanda no es muy alta. Si la demanda no es muy alta, no hay una tensión mecánica muy elevada. Y si la tensión mecánica no es muy elevada, tu bíceps no va a crecer. Por ejemplo, el hecho de que tú te hayas hecho daño en el bíceps en un pasado puede hacer que lo sientas mucho más en un ejercicio y no por ello va a estar trabajando. ¿Qué sí me parece un buen indicador de una tensión mecánica elevada? Pues por ejemplo el hecho de que en un paper digan que la fuerza que tiene que generar ese músculo a nivel mecánico es muy elevado. Hacer un análisis mecánico en el que vemos claramente que el brazo de momento sobre la articulación que mueve ese músculo es muy grande, podría ser otro buen indicador. Al final, asegurarnos de que en el movimiento que estamos haciendo, el músculo que queremos trabajar contribuye en gran manera. Esa es, para mí, la única manera de saber concretamente que el músculo está trabajando. Y obviamente, si el esfuerzo es muy alto, pues, y se le exige mucho a ese músculo, pues obviamente vamos a conseguir nuestro objetivo, que es la ganancia de masa muscular en ese músculo. Por poner un ejemplo práctico, cuando estamos haciendo remos, el deltoides posterior trabaja como extensor, pero tiene que competir con el dorsal y sobre todo con el redondo mayor, que también tiene mucha capacidad de hacer ese gesto. Sin embargo, cuando estamos haciendo unas abducciones horizontales, que es básicamente unos pájaros, por ejemplo, o unas aperturas inversas, trabaja únicamente él porque es el único que tiene capacidad de aplicar fuerza en la articulación glenohumeral en ese plano. Por lo tanto, creo que es un ejemplo clarísimo de que yo en un remo siento a fuego el deltoides posterior y, sin embargo, cuando estoy haciendo unos pájaros, por ejemplo, también lo siento un montón. Entonces, realmente no es un buen indicador en términos genéricos porque tampoco nos da mucha información más allá de que el cerebro ha percibido una amenaza en ese músculo, una potencial amenaza. Así que ya lo sabes, está muy bien que sientas el músculo, pero asegúrate también de que la contribución de ese músculo a ese ejercicio es muy elevada. Y nada más, hasta la semana que viene, suscríbete y te mando un fuerte abrazo.